55. Anatomía, histología, embriología y anomalías del desarrollo del páncreas. Aunque la existencia del páncreas se conoce desde antiguo, sus funciones digestivas fundamentales solo han sido reconocidas recientemente. La primera descripción del páncreas la realizó el médico griego Herófilo alrededor del año 300 a.C. A finales del siglo I después de Cristo, otro autor griego, Rufo de Éfeso, acuñó el término páncreas. Dicha denominación significa literalmente todo carne, a diferencia del hueso o del cartílago. Desafortunadamente, el término calícreas, que significa carne bella, dado al órgano por Galeno aproximadamente al mismo tiempo poco después de Rufo, no tuvo éxito. No obstante, Galeno pensaba que el páncreas servía para soportar y proteger los vasos sanguíneos suprayacentes. En el Talmud, el páncreas se conocía como dedo del hígado. Besalio consideraba el órgano un apoyo para el estómago. En 1642, Wirsung caracterizó los conductos pancreáticos en el ser humano y, en 1664, de Graaf descubrió las secreciones pancreáticas a partir de una fístula pancreática en perros. La acción digestiva de las secreciones pancreáticas fue descubierta casi 200 años después. Eberle en 1834, Purkinje y Pappenheim en 1836, y Valentin en 1844 observaron que el jugo pancreático emulsionaba las grasas, descomponía las proteínas y digería el almidón, respectivamente. Bernard demostró posteriormente la acción digestiva combinada del jugo pancreático utilizando secreciones de preparaciones de fístulas pancreáticas. En 1876, Kuhne introdujo el término enzima y fue el primero en aislar la tripsina. El concepto de enzimas llevó rápidamente a la identificación de la amilasa y la lipasa pancreáticas. En 1889, Chepovalnikov, un alumno de Pavlov, descubrió la enterocinasa en la mucosa duodenal, una enzima que es esencial para la activación de la tripsina y la subsecuente cascada de otras proteasas digestivas. En 1895, Dolinsky, otro alumno de Pavlov, estimuló la secreción pancreática instilando ácido en el duodeno. Esto llevó al descubrimiento de la secretina en 1902 por Baylis y Starling, que fue la primera hormona que se logró identificar. La estructura histológica del páncreas fue descrita por primera vez en 1869 por Langerhans. Poco después, Heidenhain observó que, a medida que la región granular de las células acinares pancreáticas desaparecía tras la ingesta alimentaria, la actividad enzimática en el jugo pancreático aumentaba de forma inversa. Concluyó correctamente que los gránulos contenían precursores de las enzimas digestivas o proenzimas. En 1875, Friedreich escribió la primera descripción sistemática de las enfermedades pancreáticas, a la que siguió una descripción clásica de Fitz sobre la pancreatitis aguda en 1889. El páncreas llamó por primera vez la atención del Comité Nobel de forma temprana cuando, en 1905, a Iván Pavlov se le concedió el premio por su trabajo sobre la fisiología de la digestión, con especial énfasis en el control neural del estómago y el páncreas. En 1923, a los canadienses Banting y MacLeod se les concedió el premio Nobel por purificar con éxito la insulina a partir del páncreas de perros. Resulta destacable que un estudiante de medicina, Charles Bess, fue su codescubridor y compartió el premio en metálico con MacLeod. En 1946, Northrop recibió compartidamente el premio Nobel por su trabajo sobre purificación de enzimas en su forma cristalina. Entre las enzimas pancreáticas, consiguió cristalizar la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. En 1958, Sanger recibió su primer premio Nobel por la determinación de la estructura de la insulina. Sanger es más conocido, sin embargo, por su segundo premio Nobel, en 1980, por el desarrollo de un método de secuenciación enzimática del ácido desoxirribonucleico.
En 1974, Georges Palade recibió el Premio Nobel por la utilización de las células acinares pancreáticas, en combinación con técnicas de nuevo desarrollo de centrifugación diferencial, microscopia electrónica y seguimiento de pulsos, para la realización de descubrimientos fundamentales en biología celular sobre el papel de los ribosomas junto con el retículo endoplásmico rugoso en la síntesis de proteínas y en el tránsito de las proteínas a través del aparato de Golgi en las vías secretoras. En 1977, Yalou recibió el Premio Nobel por el desarrollo de radioinmunoanálisis de hormonas peptídicas, de los cuales el prototipo fue la insulina. Esta autora trabajó con Berson, pero este murió prematuramente. El Premio Nobel no puede ser otorgado a título póstumo. Estos premios demuestran cómo el estudio del páncreas continúa haciendo progresar desarrollos científicos fundamentales. Anatomía. El páncreas es una glándula blanda, alargada y aplanada que mide de 12 a 20 centímetros de longitud. La glándula adulta pesa entre 70 y 110 gramos. La cabeza se encuentra por detrás del peritoneo de la pared abdominal posterior y tiene una estructura lobular. El páncreas está cubierto por un tejido conjuntivo fino, pero no tiene una cápsula verdadera. La cabeza del páncreas se encuentra en la parte derecha y se halla en la curvatura del duodeno. El cuello, el cuerpo y la cola del páncreas se disponen oblicuamente en la parte posterior del abdomen, y la cola llega incluso a alcanzar la superficie gástrica del vaso, ver figura 55.1. La superficie anterior de la cabeza del páncreas está adyacente al píloro, la primera parte del duodeno, y al colon transverso. La superficie posterior contacta con el ilio y el borde medial del riñón derecho, la vena cava inferior y los vasos renales derechos, la vena gonadal derecha y el pilar derecho del diafragma. El proceso uncinado es una prolongación del tejido pancreático que se proyecta desde la parte inferior de la cabeza pancreática y se extiende en sentido superior y hacia la izquierda. El proceso uncinado se sitúa anterior a la aorta y a la vena cava inferior, y está cubierto por encima por los vasos mesentéricos superiores que emergen por debajo del cuello del páncreas. Hay muchas variaciones en cuanto al tamaño y la forma del proceso uncinado, y puede incluso estar completamente ausente. El cuello del páncreas es la parte estrecha de la glándula que se extiende desde la cabeza hacia la izquierda y que une dicha cabeza con el cuerpo pancreático. Mide de 1,5 a 2 centímetros de longitud y tiene de 3 a 4 centímetros de anchura. Posterior al cuello del páncreas se encuentra la confluencia de la vena porta con las venas mesentérica superior y esplénica. En su parte anterior está cubierta en parte por el píloro y el peritoneo de la bursa aumentalis. El cuello se extiende hacia la derecha hasta la arteria pancreatoduodenal anterosuperior, derivada de la arteria gastroduodenal. El cuerpo del páncreas se dirige hacia el lado izquierdo, anterior a la aorta. Es retroperitoneal y está mantenido en contacto con la aorta por el peritoneo del saco menor. La superficie anterior del cuerpo está cubierta por el peritoneo de la bursa aumentalis, que separa el estómago del páncreas. El antro y el cuerpo del estómago y el mesocolon transverso se encuentran anteriores al cuerpo. Por detrás del cuerpo del páncreas se encuentran la aorta, el origen de la arteria mesentérica superior, el pilar izquierdo del diafragma, el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda y la vena esplénica. La línea media del cuerpo se encuentra por delante de la columna lumbar, lo que hace que esta parte del páncreas sea la más vulnerable a traumatismos abdominales. El cuerpo se extiende lateralmente y se une a la cola del páncreas sin punto de transición diferenciable. La cola es relativamente móvil, con el extremo habitualmente en el hilio del vaso. Puede apreciarse la relación del páncreas con estructuras importantes de la parte posterior del abdomen en la figura 55.2. Estructuras ductales. El conducto pancreático principal, de Wilson, comienza cerca de la cola del páncreas. Está formado por la anastomosis de los conductillos que drenan los lóbulos de la glándula. Se dirige de izquierda a derecha y se va agrandando por la entrada de conductillos adicionales. A lo largo de la cola y el cuerpo, el conducto se localiza a medio camino entre los bordes superior e inferior y se encuentra ligeramente posterior. El conducto principal se hace caudal y posterior cuando alcanza la cabeza del páncreas. A nivel de la papila mayor, el conducto se horizontaliza para unirse en la mayoría de los casos con el colédoco, ver figura 55.3a.
Este corto segmento común es la ampolla de la vía biliar que termina en la papila duodenal. La relación entre el colédoco y el conducto de Wirsung en la papilla es compleja. Por datos de autopsia y de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, parece que aproximadamente de 2/3 a 3/4 partes de la población general tienen un conducto común, mientras que 1/5 parte de la población presenta aperturas completamente separadas, y menos del 10% muestra un tabique interpuesto que separa los dos conductos. La longitud del canal común es de 4,5 milímetros, con un rango entre 1 y 12 milímetros. Aproximadamente el 70% de la población general presenta un conducto accesorio, de Santorini, al que también se conoce como conducto menor, ver figura 55.3a. El conducto accesorio se sitúa anterior al colédoco y drena en la papila menor, que se halla proximal a la ampolla de Vater, pero también está localizada en la segunda porción duodenal. Hasta un 10% de la población presenta interrupción de la conexión entre la papila mayor y el conducto principal, cuyo drenaje se hace en el duodeno a través de la papila menor. A esta variante se la denomina páncreas divisum, ver figura 55.3b. Ver más adelante. Se pueden encontrar algunas otras variantes de los conductos. El conducto pancreático principal es más ancho en la cabeza del páncreas, y se afila gradualmente a medida que se extiende hacia la cola. Se aceptan en general unos límites superiores de la normalidad del diámetro del conducto pancreático en la cabeza, 5 milímetros, el cuerpo, 4 milímetros, y la cola, 3 milímetros, aunque hay variabilidad en función de la edad. Es importante conocer el rango de tamaño normal del conducto pancreático de cara a diferenciar una dilatación ductal o estenosis anómala, como en la pancreatitis crónica. Vascularización. El páncreas tiene una densa vascularización que deriva de ramas del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas y el duodeno que la rodea están irrigados por dos arcadas arteriales pancreatoduodenales. Están formadas por las arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior derivadas de la rama hepática del tronco celíaco, que se unen a un segundo par de arterias pancreatoduodenales inferiores anterior y posterior. Todas las arterias principales se sitúan posteriores a los conductos. El curso de la arteria esplénica es posterior al cuerpo y a la cola, y realiza un giro por encima y posterior al margen pancreático superior. Da origen a la arteria pancreática dorsal, que habitualmente se une a una de las arcadas posteriores superiores, tras dar origen a la arteria pancreática inferior. La arteria pancreática caudal se origina de la arteria gastroepiploica izquierda o de una rama de la esplénica en el vaso. Se une a ramas de las arterias esplénica y pancreática mayor y a otras arterias pancreáticas. En general, el drenaje venoso del páncreas es similar al aporte sanguíneo arterial. Se dirige hacia el sistema venoso portal, que se forma por la unión de las venas mesentérica superior y esplénica en una confluencia posterior al cuello del páncreas. La vena porta se sitúa por detrás del páncreas y frente a la vena cava inferior, con el colédoco a la derecha y la arteria hepática a la izquierda. La vena esplénica se origina en el hilio del vaso y tiene un trayecto curvo por detrás de la cola del páncreas y por debajo de la arteria esplénica dirigido hacia la derecha a lo largo de la superficie posterior del páncreas. Las venas pancreáticas drenan el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, y se unen a la vena esplénica. Las venas pancreatoduodenales se sitúan próximas a sus arterias correspondientes y drenan en las venas esplénica o porta. Debido a la estrecha relación anatómica de la vena esplénica con el páncreas, la patología inflamatoria o neoplásica que afecte al cuerpo y la cola del páncreas puede ocasionar la oclusión de la vena esplénica. Ello, a su vez, puede dar lugar a un drenaje venoso retrógrado hacia el hilio esplénico y, posteriormente, mediante el flujo por las venas gástrica corta y gastroepiploica izquierda, puede dar lugar a varices gástricas. La rica vascularización permite al páncreas llevar a cabo con rapidez sus funciones endocrinas fundamentales de mantenimiento de la homeostasis de la glucosa al apreciar la glucemia sanguínea y controlar la liberación de otras hormonas por los islotes pancreáticos. Drenaje linfático. Los linfáticos, en general, drenan la red superficial de linfa hacia los ganglios regionales y están formados en la proximidad de vasos sanguíneos mayores.
Los vasos linfáticos superiores discurren a lo largo del borde superior del páncreas en la proximidad de los vasos sanguíneos esplénicos. Los que se encuentran en la parte izquierda del cuerpo y en la cola drenan hacia los ganglios en el hilio esplénico. Los del lado derecho del cuerpo y del cuello pancreático lo hacen en los ganglios próximos al borde superior de la cabeza. También reciben tributarias de las superficies pancreáticas anterior y posterior. Los vasos linfáticos inferiores discurren con la arteria pancreática inferior. Los que drenan la parte inferior izquierda del cuerpo y la cola drenan hacia los ganglios en el hilio esplénico. Las restantes regiones del cuello y el cuerpo drenan hacia la derecha. Globalmente, la extensa red de vasos sanguíneos y linfáticos, así como la capacidad de los tumores de inducir angio y linfoangiogenia, crea amplias avenidas para que las neoplasias pancreáticas metastaticen. Inervación. La inervación visceral eferente del páncreas la realizan los nervios vagos y esplácnicos a través de los plexos hepático y celíaco. Las fibras eferentes de los vagos atraviesan estos plexos sin realizar sinapsis y terminan en los ganglios parasimpáticos que se encuentran en los septos interlobuliares del páncreas. Las fibras posganglionares inervan los acinos, los islotes y los conductos. Los cuerpos de las neuronas preganglionares de los nervios simpáticos eferentes se originan en la sustancia gris lateral de la médula espinal dorsal y lumbar. Los cuerpos de las neuronas posganglionares simpáticas están localizados en los grandes plexos abdominales. Sus fibras posganglionares inervan únicamente los vasos sanguíneos. Las fibras autónomas, tanto eferentes como aferentes, están localizadas en la proximidad de los vasos sanguíneos del páncreas. Los vagos también llevan algunas fibras viscerales aferentes. Histología y ultraestructura. El páncreas es una glándula compleja, finamente nodular, que en su contorno guarda cierto parecido con las glándulas salivales. Los lóbulos resultan visibles a la exploración macroscópica y están conectados por tabiques de tejido conjuntivo que contienen conductos, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. La subunidad básica de la parte exocrina es el acino, que es en esencia una masa esférica de células secretoras que se tiñen de oscuro denominadas células acinares, ver figura 55.4. El acino esférico se conecta con un cuello en forma de cáliz que está constituido por células tubulares denominadas células ductales. La luz interna del acino forma la parte terminal del conducto secretor. El sistema ductal pancreático no es estriado y está recubierto por un epitelio cilíndrico. También hay células caliciformes y, en ocasiones, células argentafines. Cilindros corrosivos del sistema tubular formados mediante la inyección retrógrada del ápex demuestran que existe un extenso drenaje de los acinos a conductos de tamaño creciente, iniciándose en los intercalados, y de estos a los intralobulillares, interlobulares y, finalmente, al conducto pancreático principal, ver figura 55.5. Los conductos de mayor tamaño tienen una pared gruesa constituida por tejido conjuntivo y fibras elásticas. La parte endocrina está constituida por los islotes de Langerhans, que en una tinción con hematoxilina y eosina son acúmulos esféricos de células de tinción atenuada. Una descripción más detallada de cada una de las células parenquimatosas principales del páncreas pone de manifiesto notables relaciones de estructura-función. Al microscopio de luz, las células acinares son células epiteliales piramidales altas o cilíndricas, con sus bases anchas sobre una lámina basal y sus vértices convergentes hacia la luz central. En situación de reposo, numerosos gránulos eosinófilos de zimógeno llenan la parte apical de la célula. La zona basal de las células contiene uno o dos núcleos esféricos de localización central y un citoplasma basófilo. El complejo de Golgi se encuentra entre el núcleo y los gránulos de zimógeno, y se puede ver como una región clara sin tinción. La estructura subcelular de las células acinares puede analizarse por microscopía electrónica, ver figura 55.6. Las características más prominentes de la célula acinar son los densos gránulos de zimógeno que se concentran en el polo apical. Uniones estrechas forman una banda en forma de cinturón alrededor del extremo apical de la célula y se producen por la posición de las láminas de membrana de las células vecinas. Estas uniones evitan el reflujo de las sustancias secretadas al conducto hacia el espacio intercelular.
Hay distribuidas uniones de hendidura, gap, que permiten el flujo intercelular de pequeñas moléculas, a lo largo de las membranas celulares laterales, y están formadas por la posición de placas de membrana mayores con forma de disco. Las mitocondrias son estructuras cilíndricas alargadas que se ven ovaladas en sección axial y que contienen crestas bien desarrolladas y gránulos en la matriz, ver figura 55.7. Se concentran en varias zonas de las células acinares, incluido un cinturón alrededor de los gránulos de zimógeno, el núcleo y la membrana basolateral. El retículo endoplásmico rugoso supone aproximadamente el 20% del volumen celular. Ocupa la mayor parte de la región basal de las células acinares y se entrelaza con los gránulos de zimógeno en la región apical. Esta abundancia de retículo endoplásmico rugoso permite a las células acinares sintetizar más proteínas que cualquier otra célula parenquimatosa del cuerpo. El complejo de Golgi está constituido por sáculos membranosos aplanados, así como por pequeñas vesículas que contienen un material electrodenso floculento. El complejo de Golgi desempeña un papel importante en el transporte de proteínas secretoras y en la formación de gránulos de zimógeno a partir de vacuolas de condensación en maduración. Los estudios sobre la composición química de los gránulos de zimógeno han demostrado que contienen de 12 a 15 enzimas digestivas diferentes, las cuales representan alrededor del 90% de las proteínas del gránulo. Las células acinares sufren cambios cíclicos en su morfología en respuesta a las comidas. Tras una comida abundante se vacían rápidamente los gránulos de zimógeno a la luz de los conductos acinares mediante una forma especializada de secreción regulada que se denomina exocitosis compuesta secuencial. En este escenario, hay una fusión inicial de los gránulos de zimógeno con la membrana plasmática apical seguida de eventos de fusión gránulo-gránulo que conectan entre sí múltiples vesículas con la luz apical como una formación de cuentas de rosario. Este proceso resuelve el problema del vaciado rápido de grandes cantidades del contenido de los gránulos a partir de una región relativamente pequeña de la célula. La membrana apical de la célula acinar constituye únicamente una pequeña parte de la membrana plasmática total, pero el área de su superficie se ve incrementada por varias microvellosidades finas y cortas que miden unas 0,2 micras y que se extienden hasta la luz de los acinos, ver figura 55.8. Filamentos finos forman el eje de las microvellosidades, así como una red por debajo del plasmolema apical. La luz típicamente contiene material electrodenso floculado que representa las enzimas digestivas secretadas. Células morfológicamente distintas, denominadas células centroacinares, hacen de puente entre las células acinares y el epitelio del conducto. Estas células centroacinares se tiñen pálidamente con hematoxilina y eosina y son más pequeñas que las células acinares. A lo largo de la superficie basal de las células acinares, pero sin extenderse entre células adyacentes, hay una fina lámina basal, por debajo de la cual se encuentran fibras de colágeno y una densa red capilar. Las fibras nerviosas eferentes, derivadas de los sistemas simpático y parasimpático, penetran en la lámina basal y terminan adyacentes a las células acinares. Las fibras de colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular son secretadas por un tipo de célula residente menos habitual, la célula estrellada pancreática. En estado de reposo, esta célula estrellada pancreática tiene como funciones de base el mantenimiento de la microarquitectura pancreática e incluso la facilitación de la secreción de las células acinares. En su estado activado durante la lesión pancreática, sin embargo, ayuda a rellenar la matriz necesaria para la recuperación o incluso sirve como célula progenitora facultativa. Con la persistencia de una lesión también puede ocasionar lesiones al inducir fibrosis, lo que lleva a una pancreatitis crónica. La célula estrellada pancreática también participa a la hora de proporcionar un estroma ambiental abundante en torno a un adenocarcinoma pancreático, lo que puede limitar el efecto de los tratamientos anticancerosos. Finalmente, la célula estrellada pancreática también puede acompañar a las células cancerosas a sus puntos de metastatización para facilitar la progresión neoplásica. Las células ductales tienen un citoplasma electrolucente que contiene pocos organelos. Contienen típicamente ribosomas libres y tienen abundancia de mitocondrias pequeñas redondas.
La prevalencia de las mitocondrias resulta necesaria para permitir que las células ductales desempeñen su función primaria de transporte activo de iones. Mientras las células acinares secretan cantidades pequeñas de líquido rico en cloruro sódico, las células ductales absorben el cloruro y secretan activamente bicarbonato y agua para proporcionar el grueso del jugo pancreático. El bicarbonato secretado al intestino neutraliza el ácido gástrico y proporciona un pH óptimamente tamponado para la función digestiva enzimática. Varias enzimas y una multitud de canales iónicos en las células ductales organizan esta secreción neta de bicarbonato y agua. Entre ellas se incluyen la anhidrasa carbónica y el regulador transmembrana de la fibrosis quística, regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística. La primera de ellas puede utilizarse para etiquetar las células ductales, mientras que una deficiencia grave del regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística causa impactaciones mucosas pancreáticas durante el desarrollo del páncreas, ver más adelante, y la destrucción intrauterina del páncreas exocrino con formación de quistes y fibrosis. Por tanto, el nombre acuñado para esta enfermedad fue fibrosis quística, ver capítulo 57. Los islotes de Langerhans son aproximadamente 1 millón en el páncreas humano. Los islotes están constituidos por cordones anastomosados de células endocrinas poligonales, ver figura 55, 4. Cada islote mide alrededor de 0,2 milímetros de diámetro, son mucho mayores que los acinos y están separados del tejido exocrino circundante por finas fibras de tejido conjuntivo que se continúan con las de la glándula exocrina. Cada islote está rodeado e irrigado interiormente por una densa red de capilares cubiertos por un endotelio fenestrado. Los capilares están dispuestos en un sistema portal que lleva la sangre de islotes hacia las células acinares, ver figura 55, 9. Este eje portal islote-célula acinar consta de arteriolas aferentes que penetran en el islote, forman un glomérulo capilar y abandonan el islote como capilares eferentes que entran en el tejido exocrino. Un sistema arterial paralelo lleva sangre directamente al páncreas exocrino, y aún así este sistema portal permite la acción local de las hormonas de los islotes, especialmente de la insulina, sobre el páncreas exocrino. Las células acinares que rodean los islotes de Langerhans, acinos periinsulares, son morfológica y bioquímicamente diferentes de las de los acinos situados a mayor distancia, acinos teleinsulares. Los acinos periinsulares tienen células, núcleos y gránulos decimógeno más grandes y diferentes proporciones de algunas de las enzimas digestivas. Las diferencias parecen estar relacionadas con los hallazgos de que las células acinares expresan receptores de insulina y de que la insulina influye en el crecimiento y la secreción acinares. Hay 5 tipos de células principales en el páncreas endocrino. Las células beta son las más numerosas y constituyen aproximadamente del 50 al 80% de los islotes. Secretan insulina y amilina. Las células PP, también conocidas como células F, suponen del 10 al 35% y secretan polipéptido pancreático y adrenomedulina. Las células alfa son del 5 al 20% y secretan glucagón. El 5% restante lo constituyen las células delta, que secretan somatostatina, y las células epsilon, que secretan grelina. Otras subpoblaciones más infrecuentes de islotes producen hormonas adicionales, como la galanina. Desarrollo del páncreas. Desarrollo embrionario y fetal. El páncreas se origina a partir del endodermo de la parte posterior del intestino anterior. Se forman 2 yemas, una dorsal y una ventral, las cuales migran posteriormente una hacia la otra, y se fusionan para constituir una unidad. Aproximadamente al mes de gestación, el intestino anterior se evagina al interior de una condensación del mesénquima suprayacente, para formar la primera evidencia morfológica de una yema dorsal. Alrededor de una semana después se forma una yema ventral. Ambas yemas experimentan la elongación de la región del tallo y una ramificación morfológica. A los 37 a 42 días de gestación, el páncreas ventral rota en torno al duodeno y se fusiona con el páncreas dorsal, ver figura 55, 10. El páncreas dorsal forma la cola, el cuerpo y la parte superior de la cabeza pancreáticos, junto con la parte distal del conducto pancreático principal, de Wilson, y todo el conducto accesorio menor, de Santorini.
El páncreas ventral forma el proceso uncinado y la parte inferior de la cabeza. También contribuye a la porción proximal del conducto pancreático principal. Como se señaló anteriormente, los dos sistemas de conductos correspondientes a las yemas ventral y dorsal no llegan a fusionarse hasta en un 10% de la población general. En esta situación, páncreas divisum, el conducto accesorio funciona como si fuera el principal para el drenaje del jugo pancreático. La significación clínica del páncreas divisum se expone más adelante. Un fallo del páncreas ventral a la hora de rotar completamente en torno al duodeno puede llegar a un páncreas anular, que también se expone más adelante. Una vez fusionadas las yemas pancreáticas, la arquitectura celular del páncreas se expande con rapidez. Como dato notable, los tres tipos celulares parenquimatosos funcionalmente diferentes, células acinares, ductales y de los islotes, se diferencian a partir de una línea progenitora pancreáticas común. Los estudios clásicos de Rutter y otros han dividido la diferenciación pancreática en dos fases distintas. La primera, denominada transición primaria, viene definida como la conversión de las células prediferenciadas a un estado protodiferenciado en el que hay niveles bajos de proteínas pancreáticas específicas. La segunda fase, o de transición secundaria, viene marcada por un espectacular aumento en el número de células pancreáticas y de la síntesis de proteínas pancreáticas específicas, así como por la aceleración de la diferenciación exocrina y endocrina. Las células acinares pancreáticas desarrollan en esta etapa su característica abundancia de retículo endoplásmico y de gránulos densos de simógeno de localización apical. Aunque el páncreas dorsal se origina antes que el ventral, ambos parecen presentar una diferenciación exocrina simultánea siguiendo las dos fases. En la ontogenia de las células endocrinas, predominan inicialmente las células alfa positivas para glucagón. Tras la transición secundaria, sin embargo, las células beta positivas para insulina superan en número a todos los restantes tipos celulares endocrinos. Además, se produce una notable transformación morfológica en la estirpe endocrina. Aunque comienzan como células epiteliales, se cree que, en este momento del desarrollo, en lugar de dividirse paralelamente a la membrana basal, comienzan a hacerlo en perpendicular a esta. Las células descendentes con nueva orientación pierden sus uniones estrechas y conexiones con la luz. La estirpe endocrina al final sufre una transformación completa de epitelial a mesenquimatosa, que es un proceso que hasta la fecha se encuentra entre las grandes maravillas de la biología del desarrollo y al mismo tiempo supone un problema fundamental para las metástasis en la biología oncológica. Factores de transcripción y señales extrínsecas. La secuencia y los factores de señalización que dirigen el desarrollo pancreático parecen ser sorprendentemente similares en todas las especies de vertebrados, con diferencias principalmente en cuanto al momento de la formación orgánica. De hecho, gran parte de nuestra base de conocimiento se deriva de descripciones sobre el desarrollo en ratones y de la capacidad de realizar experimentos de seguimiento de estirpes utilizando ratones transgénicos. No obstante, hay una necesidad permanente de confirmar los modelos en animales con nuestras observaciones en humanos. Los cambios morfológicos en el páncreas, y el crecimiento, la expansión y la diferenciación celulares de los progenitores pancreáticos están coordinados por señales jerárquicas de dos fuentes diferentes. Del interior del genoma de las células del páncreas, principalmente por un gran grupo de factores de transcripción, y de los tejidos y estructuras adyacentes al páncreas en formación. Cada uno de ellos se expondrá más adelante. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias específicas del ácido desoxirribonucleico. Funcionan para activar o suprimir el reclutamiento de las polimerasas de ácido ribonucleico, que son necesarias para la transcripción. Los factores de transcripción se clasifican de acuerdo con sus dominios de unión al ácido desoxirribonucleico. Se proporciona un resumen de algunos de los factores de transcripción claves para el desarrollo pancreático. La homeosecuencia 1 pancreática y duodenal, PDX1, también conocida como factor 1 promotor de la insulina, IPF1, u homeobox1 de islotes duodeno, IDX1, es el factor de transcripción específico del páncreas más precoz, y se detecta a las 5 semanas del desarrollo, antes de la formación de las yemas.
Se utiliza el PDX1, por tanto, como un marcador de los progenitores pancreáticos iniciales. Los estudios del desarrollo pancreático suelen tener como objetivo el gen de PDX1 promotor de la expresión específica del páncreas. La deleción de PDX1 en ratones y humanos lleva a una agenesia pancreática, ver más adelante, lo que subraya su importancia en la morfogenia. La deficiencia de PDX1 impide que el epitelio pancreático responda a las señales de promoción del crecimiento mesenquimatoso. Durante la edad adulta, la expresión de PDX1 queda en gran medida confinada a las células beta, a las que se une y donde activa el promotor de la insulina. La inactivación condicional de PDX1 en las células beta de ratones adultos produce diabetes mellitus. Por tanto, PDX1 es necesario para el normal desarrollo del páncreas, así como para el funcionamiento de las células beta. La subunidad alfa del factor de transcripción específico del páncreas 1, PTF1-alfa, también conocida como P48, es una proteína de hélice bucle-hélice que funciona como parte de un complejo proteínico trimérico en la regulación de la expresión de genes exocrinos. Inicialmente se expresa de forma concomitante con PDX1 y apoya la especificación de los precursores de todos los tres tipos celulares pancreáticos, pero posteriormente se queda confinada a las células acinares. La deficiencia de la subunidad alfa del factor de transcripción específico del páncreas 1 en ratones da lugar a agenesia pancreática con ausencia completa del desarrollo exocrino, pero aún se pueden encontrar células endocrinas ectópicas. En un pedigrí humano, la mutación por truncación de un nucleótido único en la subunidad alfa del factor de transcripción específico del páncreas 1 llevó a agenesia pancreática y cerebelosa. El gen de homeosecuencia humano 9 se expresa incluso en la etapa del octavo somito en el notocordio y el endodermo pancreático. Los ratones con deficiencia de gen de homeosecuencia humano 9 presentan una agenesia completa del páncreas dorsal, pero solo defectos mínimos en la porción ventral. Sin embargo, una expresión persistente de gen de homeosecuencia humano 9 bajo el control de PDX1 lleva a una alteración del desarrollo pancreático. Los resultados duales con el gen de homeosecuencia humano 9 subrayan un problema habitual en el desarrollo, como es que el delicado equilibrio temporal y espacial de la expresión del factor de transcripción resulta esencial para el desarrollo adecuado del páncreas. Posteriormente al desarrollo, la expresión de gen de homeosecuencia humano 9 en el páncreas solo se mantiene en las células beta. La neurogenina 3 es un factor de transcripción hélice bucle, hélice precursor de la diferenciación de las células progenitoras que expresan PDX1 en una estirpe endocrina. De forma interesante, la expresión de neurogenina 3 está regulada a la baja una vez comienza la diferenciación endocrina. Los ratones con deficiencia completa de neurogenina 3 carecen de células endocrinas pancreáticas. Sin embargo, los pacientes con una mutación hipomórfica de neurogenina 3 desarrollan una diarrea congénita grave debido a la pérdida intestinal de neurogenina 3, pero no fallecen por diabetes neonatal. Valorados en conjunto, los resultados sugieren que resultan necesarios unos niveles bajos de la expresión de neurogenina 3 para la diferenciación endocrina. Otros factores de transcripción adicionales implicados en las especificaciones exocrinas incluyen MIST1 para las células acinares y SOX9 para las células ductales. Factores de transcripción para rutas endocrinas son MAFA, ISL1, BRN4, Neuros, NKX6, 1, NKX2, 2, PAX4, PAX6, y ARX. Además del papel fundamental de los factores de transcripción expresados en el desarrollo del páncreas, niveles fluctuantes de proteínas de señalización de tejidos y estructuras adyacentes también controlan el desarrollo pancreático. En etapas precoces, la diferenciación del páncreas a partir del endodermo requiere la supresión de la señalización de WNT, ver capítulo 1, y la señalización del factor de crecimiento de fibroblastos 4 desde el mesodermo adyacente. Adicionalmente, las señales del ácido retinoico refinan la posición anteroposterior en la que se puede desarrollar el páncreas. La relación de los páncreas dorsal y ventral con sus respectivas estructuras les permite diferenciarse de forma diferente.
Tempranamente en el desarrollo embrionario, el notocordio se encuentra en contacto directo con el páncreas dorsal y controla su desarrollo. La eliminación del notocordio evita la expresión de los marcadores exocrino y endocrino pancreáticos a partir de la yema dorsal, mientras que el cultivo concomitante de notocordio con el endodermo inicia y mantiene la expresión de genes pancreáticos. Las señales del notocordio permiten la diferenciación del páncreas dorsal al suprimir la expresión del factor antipancreático Sonic-Hedgehog, SHH. Por el contrario, el desarrollo del páncreas ventral depende de la retirada de la señalización factor de crecimiento de fibroblastos del mesénquima cardíaco adyacente. La expresión de factores de otros órganos en formación adyacentes al páncreas, como el corazón, también regula el desarrollo del páncreas. En un periodo posterior, tejido endotelial, como la aorta dorsal y las venas vitelinas, influye en el desarrollo pancreático. Además de puntos de contacto endodérmico endotelial, la esfingosina, 1-fosfato secretada por las células del endotelio vascular promueve la gemación del páncreas dorsal. Los factores de crecimiento secretados por las células mesenquimatosas pancreáticas también son importantes para el desarrollo del primordio endodérmico. La presencia de mesenquima, particularmente del factor mesenquimatoso factor de crecimiento de fibroblastos 10, desplaza el estado de crecimiento de los progenitores pancreáticos de diferenciación a proliferación. La importancia de asegurar la proliferación de progenitores pancreáticos queda resaltada por el hallazgo de que el tamaño final del páncreas viene determinado por el número original de células progenitoras en una etapa embrionaria precoz. Los componentes estromales también influyen en el páncreas durante el desarrollo. Por ejemplo, las células de la cresta neural que migran al páncreas influyen en el número de células beta. Por el contrario, resulta probable que el páncreas contribuya con señales instructivas en los tejidos adyacentes. Reaparición de los factores embrionarios durante la lesión del páncreas. Se resumen varias características del desarrollo pancreático en dos situaciones clínicamente relevantes. En el primer escenario, durante la recuperación de una lesión pancreática, por ejemplo, tras un ataque de pancreatitis aguda, varios factores de transcripción embrionaria reaparecen del interior de las células acinares restantes o a partir de nuevos complejos ductales, lo que se denomina metaplasia de acinara ductal. Preceden el comienzo de la recuperación y regeneración del páncreas. En el segundo escenario, un adenocarcinoma ductal pancreático y su lesión precursora no invasiva, la neoplasia intraepitelial pancreática, NIPAN, se desarrollan de un proceso similar a la metaplasia acinara ductal, además de forzar la transcripción de genes embrionarios como NOTCH, en el contexto de mutaciones pancreáticas CRAS activas, o por la alteración de rutas metabólicas como la de la beta-catenina. La comprensión del desarrollo pancreático será importante para el diseño de estrategias para potenciar la recuperación pancreática y comprender cómo pueden aparecer las anomalías pancreáticas o incluso algunas formas de cáncer de páncreas. Otra área de interés emergente relacionada con el desarrollo del páncreas es la búsqueda de nichos de células madre o de células pancreáticas progenitoras que contribuyan a la renovación y regeneración del páncreas. Aunque se sabe que las células acinares se pueden dividir durante un proceso denominado crecimiento adaptativo, varios estudios han sugerido que algunas de las células acinares restantes sufren metaplasia acinara ductal, y que este nuevo complejo ductal funciona como progenitor de la neogenia de otros tipos de células pancreáticas. Algunos grupos mantienen que las células ductales primarias son el progenitor facultativo. Recientemente se demostró que células centroacinares aisladas que expresaban el marcador ALD1, aldehído deshidrogenasa, se diferenciaban tanto en células exocrinas como endocrinas. Otros han sugerido que una nueva glándula en conjunto, vista por microscopía electrónica como una evaginación del conducto pancreático, denominada la glándula del conducto pancreático, funciona como nicho de células madre. Como se señaló anteriormente, hay incluso sugerencias de que células mesenquimatosas como las células estrelladas pancreáticas pueden convertirse en células progenitoras. Estas nuevas perspectivas reflejan el complejo medio de factores y células en un páncreas que mantiene la integridad y permite la renovación y regeneración más allá del periodo inicial del desarrollo. Anomalías del desarrollo. Páncreas anular.
El páncreas anular es una anomalía congénita en la cual una parte del páncreas forma una fina banda alrededor de la porción preampular del duodeno, lo que ocasiona una obstrucción intestinal completa o parcial, ver figura 55:11. Se estima que la incidencia de páncreas anular se encuentra entre 1 de cada 1000 y 3 de cada 20.000, sobre la base de estudios retrospectivos de pacientes sometidos a estudios abdominales y de autopsia, respectivamente. Existe clara evidencia de que hay factores genéticos implicados en la patogenia del páncreas anular. Hay casos de páncreas anular en hermanos y entre gemelos idénticos. Asimismo, se detectó una microduplicación en el cromosoma 6q24.2 que incluye el gen de la eutrofina en una madre y su hijo, ambos diagnosticados de páncreas anular. Lo que es más, el páncreas anular es más frecuente en los pacientes con otras anomalías congénitas, como trisomía 21, defectos cardíacos, malrotación, anomalías genitourinarias y fístula traqueoesofágica. El papel de los genes HH en la organogenia pancreática se expuso anteriormente en este capítulo. Los defectos en los genes SHH y HH han demostrado una incidencia del 42 al 85% de páncreas anular en modelos en ratones. Aunque el páncreas anular se diagnostica con frecuencia prenatalmente o durante la infancia, se considera erróneamente que es solo una enfermedad de la infancia. Hay un segundo pico de detección entre las décadas cuarta a séptima de la vida, con síntomas marcadamente diferentes en adultos respecto a los niños. Los pacientes pediátricos no identificados durante la ecografía prenatal tienden a presentar vómitos no biliosos e intolerancia alimentaria. Por el contrario, los adultos debutan con dolor abdominal, pancreatitis, signos de obstrucción biliar o con náuseas, vómitos y sensación de pesadez. El diagnóstico se sospecha en los niños por los hallazgos en las radiografías abdominales, la ecografía o una esofagogastroduodenoscopia. En los adultos puede verse más habitualmente en los estudios de tomografía, colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No es infrecuente que el diagnóstico de páncreas anular se realice durante una laparotomía. La duodenostomía parece ser un tratamiento quirúrgico efectivo para la obstrucción intestinal en estos casos, y se considera el tratamiento de elección en los niños y en algunos pacientes adultos. Es más probable que se requiera una cirugía pancreática compleja en adultos que en niños. Tras la reparación quirúrgica, parece existir un aumento del riesgo de pancreatitis aguda o recurrente durante la edad adulta. El riesgo de neoplasia pancreatobiliar está significativamente aumentado en adultos con páncreas anular, y también se ha descrito una asociación con carcinoma duodenal. Hay que considerar, por tanto, un cribado y vigilancia oncológica en esta población. Páncreas divisum. El páncreas divisum es el resultado de un fallo de la fusión de los conductos pancreáticos dorsal y ventral durante la embriogenia, ver figura 55:12. La mayor parte de las secreciones exocrinas del páncreas deben drenar, por tanto, a través del relativamente pequeño conducto dorsal de Santorini por la papila menor, en lugar de por el conducto ventral de Wirsum a través de la papila mayor. Se ha detectado páncreas divisum en el 5 a 10% de la población en estudios de autopsia y en un porcentaje similar entre los pacientes que son sometidos a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Hace varias décadas, Cotton describió que el 26% de los pacientes adultos sometidos a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para la evaluación de pancreatitis aguda recurrente presentaban páncreas divisum, lo que sugería un nexo de causalidad. Un estudio seccional de 2011 concluyó que se debe considerar el páncreas divisum como un factor predisponente para pancreatitis crónica y recurrente basándose en la resonancia. Sin embargo, dos trabajos recientes han sugerido que mutaciones genéticas como las de SPINK1 y regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística pueden ser un factor etiológico más importante para la pancreatitis en pacientes con páncreas divisum que su anatomía ductal. Se puede diagnosticar el páncreas divisum por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ecografía endoscópica, tomografía abdominal o colangiopancreatografía por resonancia.
Aunque la PRE es considerada el estándar de referencia para el diagnóstico de páncreas divisum, la colangiopancreatografía por resonancia magnética potenciada con secretina se ha erigido como una herramienta potencial, con un estudio reciente que muestra una sensibilidad del 73,3% y una especificidad del 96,8%. La colangiopancreatografía por resonancia magnética sin secretina no resultó diagnóstica. Aunque solo una minoría de los pacientes con páncreas divisum desarrollan síntomas debidos a la anatomía anormal, parece que el tratamiento endoscópico puede aliviar los síntomas en algunos pacientes con pancreatitis aguda recurrente y pancreatitis crónica, ver capítulo 59. En un pequeño ensayo clínico controlado aleatorizado, el 90% de los pacientes con páncreas divisum y pancreatitis aguda experimentaron una mejoría de los síntomas tras serles implantada una endoprótesis en el conducto dorsal, en comparación con únicamente el 11% de los pacientes control a quienes no se implantó endoprótesis. Otro estudio describió posteriormente que el 73% de los pacientes con páncreas divisum y pancreatitis aguda recurrente mostraron mejoría a corto plazo tras la esfinterotomía de la papila menor. La mejoría clínica resultó mucho menos probable en los pacientes con dolor de tipo pancreático en vez de una pancreatitis aguda recurrente verdadera. En 2008, un estudio retrospectivo sobre la base de datos de 57 pacientes con páncreas divisum sometidos a endoterapia de la papila menor reveló una mejoría clínica en el 76% con pancreatitis aguda recurrente, en el 42% de los que tenían pancreatitis crónica y en el 33% de quienes solo presentaban dolor, tras una mediana de seguimiento de 20 meses. Los pronósticos a largo plazo fueron nuevamente analizados en un estudio de 2009 de la base de datos de 145 pacientes con páncreas divisum que fueron sometidos a endoterapia de la papila menor. Se logró una mejoría clínica en el 53% de los pacientes con pancreatitis aguda recurrente, en el 18% de los pacientes con pancreatitis crónica y en el 41% de los que presentaban dolor de tipo pancreático, tras una mediana de seguimiento de 43 meses. Tejido pancreático ectópico. El tejido pancreático ectópico, heterotópico, conocido con frecuencia como resto pancreático, aparece en el 0,6 a 13,7% de la población según material de autopsia. Este tejido carece de conexión física con el páncreas y tiene irrigación sanguínea independiente. Los restos pancreáticos se encuentran con mayor frecuencia en el estómago, ver figura 55-13, el duodeno, el yeyuno proximal y el ileón, pero más raramente también pueden aparecer en el ombligo, la vía biliar, la vesícula y los divertículos de Meckel. Aunque rara vez tiene significación clínica, el tejido pancreático ectópico puede dar lugar a pancreatitis, úlceras y hemorragias, invaginación y neoplasias malignas. Se ha utilizado la ecografía endoscópica para la diferenciación preoperatoria precisa entre tumor del estroma gastrointestinal y restos pancreáticos, y, si resulta necesaria, la ligadura con bandas y polipectomía con lazo puede resecar con seguridad las lesiones si los síntomas son significativos o se precisa confirmación histológica. La resección quirúrgica es otra opción, pero sigue siendo controvertida la extirpación del tejido pancreático ectópico que se encuentra como hallazgo casual. Agenesia pancreática. La agenesia pancreática es una enfermedad infrecuente que puede ser completa o parcial. Los ratones homocigóticos para una mutación dirigida del gen del factor 1 promotor de insulina, IPF1, nacen sin páncreas, y se han descrito mutaciones en PRX1 y PTF1A en humanos con agenesia pancreática. Más reciente, y significativamente, se identificaron mutaciones de GATA6 en 15 personas de una cohorte de 27 con agenesia pancreática. La agenesia pancreática completa es en su mayoría mortal, porque los lactantes sufren diabetes y malabsorción, así como retraso del crecimiento intrauterino debido a la falta de insulina, un importante factor del crecimiento intrauterino. La agenesia pancreática parcial o agenesia del páncreas dorsal puede resultar clínicamente menos significativa debido a la presencia de parte de tejido pancreático funcionante. También conocida como páncreas corto congénito, la agenesia del páncreas dorsal se ha asociado a poliesplenia y malrotación intestinal.
Se debe sospechar agenesia pancreática en función de los hallazgos clínicos, y se puede confirmar mediante resonancia. Quistes congénitos. Los quistes congénitos del páncreas son infrecuentes y pueden diagnosticarse a cualquier edad, incluso prenatalmente, mediante ecografía rutinaria. Los quistes pueden ser solitarios o múltiples y se diferencian de los pseudoquistes pancreáticos por la presencia de cubierta epitelial. La presentación clínica es variable, y va desde un hallazgo incidental en pruebas de imagen hasta una masa abdominal con o sin vómitos, obstrucción biliar o pancreatitis aguda. Los quistes pancreáticos solitarios son, con frecuencia, duplicaciones intestinales que pueden estar localizadas completamente dentro del parénquima pancreático y que pueden comunicarse con el conducto pancreático. Los quistes pancreáticos múltiples tienden a aparecer en pacientes con anomalías asociadas y se pueden ver en trastornos sistémicos como el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Ivermark-II, o la enfermedad poliquística renal. En 15 casos de quistes pancreáticos congénitos, la mayoría de presentación antes de los 2 años de edad, se encontraron anomalías asociadas en el 30% de los casos. Los quistes pancreáticos congénitos se localizan más a menudo en el cuerpo y la cola del páncreas que en la cabeza. El tratamiento quirúrgico consiste en su escisión total cuando sea posible. Los quistes de la cabeza pancreática pueden ser abordados con procedimientos endoscópicos o de drenaje quirúrgico cuando resulte necesario. Unión pancreatobiliar anómala. La unión pancreatobiliar anómala o una malformación congénita en la que se forma un canal común para la bilis y el jugo pancreático debido a la ausencia de un septo entre los conductos. La unión anómala se produce fuera de la pared duodenal. Se pierde, por tanto, la influencia del esfínter de Oddi, lo que permite el reflujo de las secreciones exocrinas del páncreas hacia el árbol biliar y de la bilis hacia el conducto pancreático. Datos recientes han sugerido que se puede detectar una concentración marcadamente elevada de amilasa en la bilis de pacientes con un canal común de 5 milímetros o mayor. Esto condiciona en los pacientes afectados a un mayor riesgo de pancreatitis, quistes coledocianos y neoplasias que se manifestarán en la edad adulta. La dilatación de conductos biliares puede estar presente o no en los casos de unión pancreatobiliar. Se ha propuesto una clasificación de la unión pancreatobiliar que la divide en 3 tipos. El tipo PB, en el que el conducto pancreático parece unirse al colédoco. El tipo BP, en el que la inserción del colédoco se hace en el conducto pancreático, y el tipo I, en el cual hay un largo canal común que mide más de 15 milímetros de longitud. En series extensas, se han descrito los tipos BP y PB como las formas más frecuentes de unión pancreatobiliar. Aproximadamente el 15% de los niños con pancreatitis recurrente tienen esta alteración, y los quistes del colédoco están casi siempre asociados a ella, el 94 y el 100% en 2 series. La unión pancreatobiliar se diagnostica mediante colangiografía tradicional, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, colangiografía intraoperatoria o colangiografía percutánea, colangiopancreatografía por resonancia magnética o tomografía helicoidal. Aunque la colangiografía tradicional sigue siendo el estándar de referencia, una pequeña serie de casos demostró la visualización de la unión pancreatobiliar en 3 niños pequeños mediante tomografía helicoidal una vez que la colangiopancreatografía por resonancia magnética fracasó en su detección. Un estudio que comparó la colangiografía por tomografía con la CP por resonancia para la detección de la unión pancreatobiliar arrojó sensibilidades similares del 38 y 44%, respectivamente. El riesgo aumentado de neoplasias malignas de la vía biliar en pacientes con una unión pancreatobiliar anómala es bien conocido. Se apreciaron uniones anómalas en el 62,5% de los adultos con cáncer de vesícula, en el 50% de los pacientes con adenomiomatosis vesicular y en el 33,3% de los pacientes con cáncer de vías biliares. En Japón se apreciaron altas incidencias de carcinomas vesiculares en pacientes con unión pancreatobiliar, sin y con dilatación quística del colédoco. Los pacientes con unión pancreatobiliar tienen aumento de la actividad proliferativa celular de la mucosa vesicular, incluso a comienzos de la infancia.
Aunque hay controversia respecto al tratamiento de la unión pancreatobiliar entre los pacientes de varios grupos étnicos, dado el riesgo de cáncer para los pacientes con esta anomalía, puede resultar aconsejable valorar la colecistectomía, resección del colédoco y hepatoyeyunostomía.